Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Es muy curioso, ¿no? Todos los periodistas que antes decían que el país iba a todo dar y que no les gusta este gobierno, están en contra de la decisión de la Suprema Corte. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la decisión, pero la acepto. No considero que la Suprema Corte ya dobló las manitas y creo que ahorita nos va a explicar por qué Bernardino. Creo que la Corte buscó una salida legal del embrollo, pero el hecho es de que a favor del proyecto de la consulta popular únicamente votaron 5 ministros y en contra del proyecto que había presentado el ministro Aguilar Morales, pues en contra votaron 6. Es decir, dijeron que sí es constitucional la materia de la consulta promovida por el presidente López Obrador para que los mexicanos digamos si hay que investigar y someter a juicio a los expresidentes. A favor de la constitucionalidad de esta consulta, Arturo Saldívar, que es el presidente de la Suprema Corte, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat. En contra votaron Javier Lainez Potisek, José Fernando Franco, Jorge Pardo Rebolledo, el propio Luis María Aguilar Morales y Norma Lucía Piña Hernández. Como en todas las decisiones de una corte, hay gente que queda complacida y hay gente que queda insatisfecha. A mí cuando me han demandado políticos por supuestamente mancillar su dudosa reputación, me ha ido muy bien y los tribunales han fallado a mi favor y en contra de ellos, y yo creo que ellos han de estar muy enojados y yo estoy muy feliz. Así ocurre, mi querido Bernardino. Alguien gana y alguien pierde. A ver, explícanos bien qué ocurrió hoy en la tarde. Nada más una cuestión, en los quien votaron a favor, por supuesto, de la consulta popular, también fue Jorge Mario Pardo Rebolledo, ¿no? Él fue a favor, no fue en contra, ¿no? De esa consulta. Son 6 los que, acuérdate que son 11 ministros, 6 en este caso. Yo mencioné a los 6, a Saldívar, sí, a Gutiérrez, a Pérez Dayán, a Alcántara, Esquivel y Ríos Farjat, ahí están los 6. Ahí están los 6, muy bien. Yo tengo a Jorge Pardo votando en contra junto con Lainez, con Franco, con Aguilar y con Piña. Ok, bueno. Son los datos, correcto. Ahí están los datos. Ahí está, Eduardo. Y bueno, el hecho es que se discutieron 2 cosas importantes. En principio, si hay materia para poder decretar la constitucionalidad de la pregunta, ¿no? ¿Qué significa eso? Materia que si efectivamente, dentro de todos los términos legales, porque ellos hablaron de muchos términos legales. Híjole, que si no. O sea, demasiados términos legales, si finalmente legalmente procede, en pocas palabras. Eso es lo primero, es la materia. O sea, interpretaron la Constitución, interpretaron la Ley Federal de Consulta Popular, por ejemplo, pusieron algunos otros ejemplos de otros países, algunos ministros, cómo se está llevando estas figuras participativas en esa parte del derecho a la participación de los ciudadanos, y con todos esos argumentos ellos vertieron y dijeron sí es constitucional, ¿no? Y ya, esos fueron 6. A ver, pero ¿cuál es la materia de la consulta? La materia de la consulta es que está pegado a la Constitución y está pegado, obviamente, a la Ley Federal de Consulta Popular. La mayor parte de los ministros, inclusive el ministro presidente, argumentó el derecho a participar de todos los ciudadanos que tienen el derecho a participar. Por eso hubo una reforma constitucional en el 2012 y después otra reforma constitucional en el 2019 para que los ciudadanos puedan participar en la toma de las decisiones de lo que está formulando en este caso el gobierno. A ver, pero el derecho a participar de los mexicanos está sobre los derechos humanos de los involucrados a ser investigados. Creo que ahí estaría un poco el asunto, ¿no? Es que yo creo que ahí, Eduardo, justamente, y lo comparto contigo y también no lo comparto con los 6 de la mayoría en este caso, es el derecho a participar, porque no se les está negando a los ciudadanos a participar, es el derecho a participar, lo tienen. Si es una figura participativa, por supuesto, del derecho a participación de los ciudadanos. Sin embargo, lo que se está preguntando aquí es si efectivamente a través de un juicio pueden llevar a cabo 5 personas, es decir, presentarles ante las autoridades, iniciarles procedimientos, en este caso, administrativos y penales. Ese es el primer elemento en esa parte.
Y tú bien lo dijiste, un derecho humano no puede estar por encima, en este caso, del derecho a la participación. Los dos son derechos, pero hay que entender que hay unos que están por encima más que otros derechos, y este es el derecho humano. La presunción de inocencia, los otros 5 ministros hablaron de presunción de inocencia, de debido proceso, por ejemplo. Algunos dijeron que sin duda no tenían por qué compartir la mayoría de todo lo que estaban diciendo ellos, y lo principal es que la justicia no se lleva, obviamente, a preguntar, se aplica en términos generales. Yo soy uno de los ministros que yo comparto esa idea, que para eso está el Ministerio Público, para que se llevara la iniciación de todo el procedimiento, se llevara, obviamente, la persecución de la presunción del delito, y el Ministerio Público iniciara, por supuesto, una carpeta de investigación y la consignación correspondiente ante un juez penal. Que era parte del argumento del ministro Aguilar para decir que no era procedente esta consulta. Parte de él y otro también del ministro Javier Lainez, entonces, que es uno de los que ellos, el fundamentó. También la ministra Norma Piña, ella decía, bueno, yo no voy a estar sujeta en términos generales a ninguna presión, ¿no? Ella decía, vamos a aplicar lo que es, en otros términos, lo que dice la ley estrictamente en ese sentido. Entonces, creo que los argumentos, en principio, Eduardo, fueron más hacia lo que es el derecho a la participación, en un momento determinado valorar realmente el contexto de lo que es la pregunta como tal, ¿no? Luis María Aguilar, que es el ministro ponente en esa parte, hablaba de un concierto de inconstitucionalidades en su proyecto. Se hablaba de que no se iba a cumplir el debido proceso, que no se cumpliría la presunción de inocencia, que no se cumpliría el acceso a la justicia y que no se cumpliría el principio de igualdad, derechos que están plasmados, por supuesto, en la Constitución. ¿Y qué alegaron en contra los que votaron en contra de su proyecto y a favor de la consulta? En principio, Eduardo, que lo fundamental era el derecho a participar, ¿no? Y que ese derecho estaba pues prácticamente sostenido porque es parte, inclusive, decía por ahí los ministros, de darle un diseño a la política criminal, ¿no? Y creo que esa parte, desde mi punto de vista, no la comparto, porque la política criminal no tiene la obligación la Corte de diseñarla. O sea, no tiene la obligación, la Corte tiene la obligación de argumentar y fundamentar lo que está escrito en la ley. Y la política criminal significa elaborar leyes en un momento determinado, y eso le corresponde al legislativo en esa parte. Cambiar el Código Penal, todas las leyes penales, por ejemplo, en ese ámbito, es parte de ello, y instrumentar políticas públicas de política criminal al Poder Ejecutivo. A ver, estamos viendo entonces al Poder Judicial legislando, porque es la gran queja en contra del Poder Judicial en Estados Unidos. El Poder Judicial se ha atribuido facultades de interpretación de la ley que a la hora de la hora están legislando. Parte de eso, Eduardo, porque una sentencia te va a ayudar al legislador a reorganizar, digamos, las normas jurídicas, las leyes que se iniciaron y que se interpretaron y que dieron un resultado. Entonces, una sentencia le ayuda al legislador a interpretar para que pueda reformular una nueva legislación en esa parte. A ver, por ahí yo leí que uno de los ministros, no me preguntes cuál, porque la verdad yo estaba ya mareado de tantos términos, privilegiaban la consulta porque es un derecho que los mexicanos nunca pudimos ejercer. Sí. O sea, los mexicanos siempre nos dijeron, se va a hacer esto, y nosotros, oh sí, señor. Y ahora se nos da el derecho de tener voz y voto en un asunto que aparentemente es de interés nacional. Así es. Hay dos cosas rápidamente, nada más para terminar. No vamos a ir hablando después del corte, no te preocupes, Juan. Bueno, nada más para decirlo, Eduardo, no se pronunciaron por el aspecto de la trascendencia nacional, que es importantísimo ese aspecto, es decir, si realmente la pregunta tiene una trascendencia nacional. Se pronunciaron más por el derecho a participar de todos los ciudadanos. Pero la trascendencia nacional le tocaba al Senado juzgarlo y no lo hizo. Calificarla. Si bueno, se lo regresen, la van a calificar. Pero vamos a los mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.